transversal que nos acerca a los seres humanos y que rompe barreras entre culturas. Por este motivo se ha aprobado este ciclo de conferencia que es nuevo, que quiero dar las gracias a la programadora, a Sara Millán. Y bueno, deciros que os vamos a explicar ahora un poco más en lo que va a consistir, pero simplemente resumir como les explico conferencias, una por vez, que no lo vamos a hacer. El arte, como sabéis, es una materia que se trabaja mucho en esta universidad popular, porque dentro de la experiencia de las formativas estables está en la aula de artes plásticas, que tiene una importancia sustancial, no solo por la calidad de los profesores, de nuestros 6 profesores, que son grandes docentes y grandes artistas también, y por el número de alumnos, porque alrededor de 500 personas pasan cada año por el aula de artes plásticas. Y bueno, yo como deciros, no sé si habéis visto, y si no, os sugiero que la veáis, la exposición que tenemos en el hall ahora mismo puesta, que es de pintura y poesía, y que es bastante novedosa también, y bueno, estará expuesta hasta finales de mes, que tenéis tiempo de disfrutarla también. Y nada más, deciros que muchísimas gracias por vuestra presencia y que disfrutéis mucho de este ciclo y el interés que tenéis en el arte es valorable. Y nada más, doy la palabra a Laura Villaneda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos en esta inauguración de este ciclo de arte que, como se sabe por otros seminarios, otras conferencias que alguna vez se ha tocado, este jueves tan maravilloso de ciencia que también has tocado alguna cuestión que tiene que ver con el arte y que ha organizado esta vez, que esta es la primera en la Universidad Popular que se desarrolla hasta el mes de mayo. Por esta sala de conferencias pasarán hoy hasta el 10 de mayo, en este caso, expertos de distintas disciplinas artísticas. Y antes de presentar la conferencia, vamos a explicar un poco qué consistirán las próximas. El miércoles 20 de febrero, a las 6:30, igual que hoy, tendrá lugar la charla La simbología del color, a cargo de Óscar Martínez, que es doctor en Bellas Artes, licenciado en Historia de Arte. El 6 de marzo, Victoria Carrasco hablará sobre mujeres artistas en la historia, que también es licenciada en Historia de Arte y ha sido responsable del Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo Municipal y formadora del aula de Historia de la Universidad Popular. El profesor de Pintura de la Universidad Popular, Diego Gómez, también el 16 de abril, la charla ¿Qué significa Guernica? Análisis iconográfica y interpretación de una obra maestra. Y por último, el 10 de mayo, Sorolla y la pasión por la pintura, que en este caso también la dará Victoria Carrasco. Creo que son unas conferencias muy interesantes, creo que son los pintores unas obras muy interesantes de escuchar y de oír. Y nos vamos a centrar un poco en el tema de hoy. Aquí a mi izquierda tengo a Pablo Nieto, que va a hablar sobre la restauración de obras de arte. Es un placer contar con tu presencia, Pablo. Bueno, no sé si sabéis que es cartagenero del Pro, como yo. Y es licenciado en Bellas Artes, es un artista restaurador de obras de arte de su empresa El Parque Luz y máster de conservación y restauración de obras de arte en Valencia. Empezó sus trabajos en la región de Murcia y no sabemos si por amor o por amor al arte. Está aquí en la provincia de Albacete, donde ha trabajado y está últimamente muy asociado a la restauración de imaginería religiosa y profesional y quizá cada vez tenga más trabajo por ese boca a boca, por esa gran calidad que está ofreciendo, que bueno, es que ya llega un momento en que estará saturado. No sé lo que le habrá pedido Pablo Nieto al 2023, pero el 2022 sí que ha sido una bomba. Yo creo que ha sido un hito antes y después a nivel profesional, por las 8 tablas del artista Juan de Borgoña que se han descubierto del siglo XVI, allá en Alcaraz, que ya por fin están en su lugar, en su sitio, y que creo que ha sido uno de los mayores descubrimientos a nivel provincial y yo creo que nacional, y que, bueno, que debe ser un orgullo una persona que buscando y encontrar esa maravilla. O sea, ya hay pocas maravillas, un arqueólogo o un descubridor, pero creo que es muy bonito. Y creo que lo que va a hablar hoy es interesante porque estamos en un mundo en el que estamos siempre pensando en comprar lo nuevo, la novedad, y a veces en esos detalles del antiguo, de cosas heredadas, de pinturas que a veces nos encontramos en casa o pinturas que a lo mejor no le damos importancia,
vemos esa posibilidad de encontrar esa belleza. Y yo creo que Pablo aquí nos va a ayudar mucho a encontrar esa belleza y seguro que demuestra esa finalidad. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, espero que sigan yendo a esas conferencias y doy la palabra a Pablo, que ya luego me contará si quiere más hablar primero que yo. No, lo sé. Bueno, José, buenas tardes a todos. Me pongo esto porque enseguida me levantaré para ir explicando las diapositivas y bueno, la conferencia la he estructurado en dos partes. Una primera parte cortita, un poco más densa, que es hablar un poquito de la historia de la restauración, de cómo llegamos a los criterios actuales de conservación y restauración de bienes culturales, cómo lo basamos en eso y por qué. Y luego ya una segunda parte en la que podréis ver cómo afrontamos una restauración desde el principio, ¿vale? Como el primer golpe visual, cómo la estudiamos, cómo hacemos los trabajos y todo hecho por el equipo de restauración que normalmente trabaja en el taller. Espero que entendáis lo complicado de hablar de restauración en una hora. Es decir, hablar de restauración en general, no sé, algún médico, hablar de medicina en general en una hora, o hablar de cocina, o hablar de una profesión en general en una hora es bastante complicado explicarlo, pero bueno, espero que pueda hacerme entender bien. Y luego, a mí me encanta mi profesión, disfruto muchísimo, así que si queréis hablar en algún momento sobre alguna diapositiva, queréis que paremos, que charlemos, que preguntar, pues yo encantado contesto y hablamos un ratito de arte, que es lo mejor que hay. ¿De acuerdo? Pues nada, comenzamos. En la restauración hay decenas de definiciones de restauración. Ninguna que me guste mucho, porque a todas les falta algún matiz. De entre todas las que he buscado, la que más me gusta es de Rosana Transae, una restauradora, ha sido profesora en la Universidad de Murcia, actualmente colabora con nosotros en el taller, y dice que consiste en comprender el aspecto material de los bienes culturales y objetos de nuestro patrimonio, conocer su importancia histórica y artística con el propósito de conservarlo y prevenir su deterioro. Es una actividad humana encaminada a prolongar la vida de la obra de arte, interviniendo sobre el proceso de deterioro de los materiales que la constituyen, con el objeto de recuperar su aspecto original. Recuperar su aspecto original, sí, pero las obras tienen vida, pasa el tiempo, envejecen, y realmente cuando restauramos una obra de hace 500 años no queremos dejarla como si estuviera recién hecha. El paso del tiempo también es bonito en las obras, entonces ese matiz creo que le falta a la definición. La historia de la restauración, pues el hombre, por diversos motivos, como con su propia idiosincrasia, yo diría que hasta con su genética, ha sentido siempre la necesidad de hacer perdurar las obras a través del tiempo, hacer perdurar las cosas que para ellos eran importantes. En muchos manuales de restauración se mencionan los retoques de pinturas prehistóricas o el arreglo de fotos o vasijas que se han encontrado con reparaciones o restauraciones, como queramos llamarlo. Incluso hace como 4 o 5 años tuve la suerte de que Pablo Cánovas, que ahora mismo es director del Museo de Límite, una visita guiada en las pinturas rupestres de Minateda, y que son preciosas, si no las conocéis y podéis verlas, son un espectáculo. Y me hablaba de que muchas analíticas están dando a conocer que los muros tenían ciertas preparaciones. Es decir, que antes de pintar daban algún tipo de imprimación, por llamarlo así, pero bueno, una preparación a base de una resina o de algunas plantas, bueno, algún tratamiento en todas las pinturas, es decir, que se conocía esa técnica y se hacía. Eso quiere decir que buscaban que perdurase en el tiempo. Esos son los primeros datos posiblemente que hablan de la conservación, buscar que las cosas perduren, ¿no? Y ya se daban en la prehistoria. Aunque todos estos son datos realmente cogidos con pinzas, es sin duda en el mundo clásico donde encontramos las primeras informaciones sobre la perdurabilidad de los materiales y donde se encuentran referencias tan importantes como la de Vitruvio
en su Tratado de la Arquitectura, donde recoge de manera minuciosa la preparación de los frescos. Ya lo mismo, empiezan a ver cómo preparar para que las cosas duren más. También sabemos que Platón y Plinio hacen referencia a determinadas maderas, como son el ciprés y el boj, buscando siempre su perdurabilidad en el tiempo. Como es imposible ir siglo a siglo y etapa a etapa explicando la restauración en una hora como ha evolucionado, vamos a dar un salto del tiempo y nos vamos al siglo XVIII, que creo que es el punto de partida interesante para valorar cómo empieza a manejarse la restauración, porque es donde se empieza a considerar la historia con cierta linealidad evolutiva. La pasión por las antigüedades comienza a envolver a un creciente número de estudiosos e investigadores, llegando a tocar la sensibilidad de un público más extenso. Hay que pensar que en esa época se fundan academias, las sociedades arqueológicas y los grandes museos. De hecho, en 12 años se funda el British Museum, la Galería de los Uffizi de Florencia y los Museos Vaticanos. ¿Qué trae eso consigo en 10 años? Pues que las obras hay que presentarlas. Y hay que presentarlas y hay que ponerlas. No se podían poner las obras... Bueno, no se podían poner las obras de cualquier manera puestas. Pues si una tenía una pequeña pérdida, pues se retocaba. Si una no cabía en un sitio, pues a lo mejor la cortaban. Quiero decir, no se seguía un criterio de restauración académico como el que tenemos ahora mismo, pero las obras se presentaban y se trataban para ser expuestas. Y ese punto de partida se da en el siglo XVIII. Hablando de modificaciones, conoceréis, me gusta contar la de Braguetone, no sé si lo conocéis, bueno, pues es una historia, es el pintor que modificó la pintura de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina para tapar las partes que había dejado visibles que no debían verse en ese sitio. Entonces, modificaciones se han dado durante toda la historia del arte en las obras. El criterio de restauración es una cuestión más moderna. Entrando ya en el siglo XIX, para terminar con la parte histórica, me gustaría hablar de una frase de Goya, que en una visita a la colección real, cuando estaban arreglando unos cuadros, escribió que habían destruido el brío y la valentía de los pinceles del artista cuando realizó la obra. Eso lo que está reflejando es una limpieza agresiva. Tenían el color, pero habían perdido la fuerza de la pincelada, habían perdido el empaste, habían perdido lo que el pintor quería hacer, ¿no? Entonces ya había críticas a la restauración en esa época. Otro pintor, Fuseli, hablando de la transfiguración de Rafael, cuando se encontraba en París, dijo que el rostro de Cristo, esto también es interesantísimo, que el rostro de Cristo había adquirido una expresión más vulgar que digna. No había en él nada sublime. Y es probable que estos cambios se deban a la mano sacrificada de los restauradores. No sé si os suena, pero vamos. Si esa definición de Goya la cogemos ahora mismo y había adquirido una expresión más vulgar que digna, eliminamos a Borja, pues yo creo que es bastante gráfico, que el problema no es actual, sino que era de hace más tiempo. Bueno, cuando llega el siglo XIX, empiezan ya las teorías sobre la restauración y se crean dos corrientes fundamentales. Son todos los arquitectos, que son los que proponen sus tesis. Uno es Viollet de Doux, que os voy a hablar ahora mismo, que es un autor súper intervencionista, muy ligado al neogótico, y dice que restaurar un edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es reconducirlo a un estado de integridad que no podría haber existido en el tiempo. Es decir, habla de que se puede modificar el edificio, se puede cambiar, se puede quitar un trozo y hacerlo, se puede cambiar el uso, es una intervención súper agresiva sobre el patrimonio en la que él defiende. Sin embargo, en esa misma época, John Ruskin, que pertenece a la corriente romántica, tiene una visión mucho más conservacionista del criterio de la antigüedad o de las obras como deben envejecer. En su libro Las 7 lámparas de la arquitectura tiene una cita que me parece preciosa, cortita, la voy a leer, que dice: velad con vigilancia sobre el viejo edificio, guardadle como mejor podáis y por todos los medios de todo motivo de descalabro.
no os preocupéis de la fealdad del recurso que os valgáis. Más vale una muleta que la pérdida de un miembro. Y haced todo esto con ternura, con respeto y una vigilancia incesante. Y todavía más que una generación nacerá y desaparecerá la sombra de sus muros. Su última hora sonará definitivamente, pero que suene abierta y franca, y que ninguna intervención deshonrosa y falsa venga a privarla de los honores fúnebres del recuerdo. Parece precioso, más vale ver un edificio apuntalado, que aguante y tal, que coger, tirarlo y hacerlo de nuevo, y que parezca antiguo y que no lo sea. Es muy didáctica porque es muy conservacionista y poco intervencionista, pero sin embargo es una definición súper interesante. Y por último, llegamos a 1938, donde aparece Cesare Grandi. Las teorías actuales de la restauración en las que basamos nuestro trabajo son las teorías de Grandi, ¿de acuerdo? Son sus, digamos que es nuestro abecedario, nuestro libro donde consultamos continuamente. Él es 20 años director del Instituto Central del Restauro en Italia, y bueno, la síntesis de su mensaje sería la frase que es la obra la que condiciona la restauración y no al revés. No hay una teoría de restauración, no hay una forma de trabajar la restauración, no hay un producto que limpie obras, todas las obras, no hay una forma, sino que el restaurador debe adaptarse a la obra, a las necesidades de la pieza, lo que tiene cada cosa, cómo es y cómo para que perdure en el tiempo sin hacerle daño. Entonces somos nosotros los que nos adaptamos a la obra. Además habla de la doble polaridad de las obras, lo cual es un concepto súper interesante, porque se refiere a que las obras, cuando se refiere a esta, supone una instancia estética. La primera vertiente de la obra sería la instancia estética, la calidad de la obra, y una instancia histórica, el haber sido realizada en un tiempo y un lugar concreto, si está en un tiempo y un lugar determinado, lo que la convierte en irrepetible. ¿Se pueden repetir las obras? Pues tenemos el ejemplo de Olot, ¿no? Tenemos imágenes en serie, esculturas en serie, que se hacían 50, tenemos Sagrados Corazones todos iguales, Inmaculadas todas iguales que se hacían en Olot, pero si se hacen las dos iguales y una se coloca en nuestra casa, en el salón de la casa, y otra en el altar mayor de la catedral, y pasan 100 años, esas obras se han convertido en únicas, aunque sean iguales, porque están impregnadas, primero de un envejecimiento distinto, porque el contexto donde han estado es distinto, son unas velas, son una limpieza, es una luz determinada, una humedad distinta, entonces eso las convierte en su envejecimiento distinto, pero es que además quedan impregnadas de un halo, de algo especial que tiene el arte, en general ese aura que tiene el arte, que le da muchas veces el sitio donde están ubicadas. No es lo mismo ver un cuadro, no es lo mismo verlo Juan de Borgoña en una exposición en Toledo que verlos en su retablo donde los pensó Juan de Borgoña puestos allá hasta arriba. La expresión es distinta, ¿no? Pues todo eso rodea a la obra de arte y la convierte en única. Y eso tiene que ver con la doble polaridad de la visión de Grandi. ¿Cuáles son los criterios fundamentales que predica Grandi y que son en los que nos basamos actualmente? Pues son el respeto, el reconocimiento, la reversibilidad, mínima intervención y sentido común. Lo aporto yo, por eso lo pongo en rojo, porque me parece que a veces hasta los restauradores cuando estamos carentes de sentido común, ¿no? Hay que ser flexible con las ideas, siempre y cuando mantengamos ciertas reglas que son infranqueables de las que vamos a hablar ahora. Cuando habla de respeto es algo muy ambiguo, el respeto a una obra de arte, el respeto a su vida, el respeto a lo que ha pasado, el respeto al artista que la creó, el respeto al paso del tiempo, es respetar a si es una obra de devoción o es una obra de un museo. Es decir, el respeto es una cuestión ambigua, pero es necesaria una vez que se afronta un proyecto de restauración. El reconocimiento es, cuando hablamos de reconocimiento, es que cada aportación que hagamos nosotros sobre la obra de arte debe ser reconocible. Es decir, buscamos ahora mismo en las tendencias que tenemos hoy en día de restauración, buscamos que siempre haya diferenciación entre el original y nuestra aportación. Si en un momento determinado nos falta una mano, pues en esa mano le haremos que la lectura del cuadro sean las dos manos. Pero si nos acercamos tenemos que poder diferenciar cuál es la que hizo el artista y cuál es la que ha hecho el restaurador, que como artista no tiene nada, es un técnico que restaura, ¿de acuerdo? Entonces no tiene un valor artístico como tal nuestro trabajo. El valor es, en este caso ya que estamos de Juan de Borgoña, que es el que
que hizo las manos buenas, no yo, que hice un trocito que faltaba, ¿de acuerdo? Pero lo importante es el autor que lo hace. La reversibilidad, proceso fundamental, es que cada aporte que hagamos nosotros sobre la obra, cada color que pongamos, pueda ser retirado sin que la obra sufra. Es decir, si nosotros, una vez que tenemos la obra, tenemos que retocar esa mano que nos faltaba en un punto, la podemos retocar, será reconocible, pero si dentro de 20 años se puede hacer una impresión digital perfecta con una luz que se ponga ahí y complete la obra, y hay que quitar esa mano, que la obra no sufra, que el material original no sufra, se pueda quitar con facilidad. A eso se refiere la reversibilidad. Y el criterio de mínima intervención, pues, su propio nombre lo dice, es intervenir lo mínimo posible siempre y cuando consigamos el objetivo necesario. Es decir, para conservar una obra, pues si conseguimos estabilizarla en el tiempo con un adhesivo tocando lo mínimo, pues que no cojamos y quedamos a la bestia con la brocha. Es decir, que intervengamos lo mínimo en las obras y mantengamos siempre la máxima antigüedad, consiguiendo siempre hacerlas perdurar en el tiempo. Hay que amoldarse a los criterios. Si te falta un trozo de boca en una virgen de devoción de una cofradía, pues evidentemente no vas a dejarle la boca sin hacer. Efectivamente, si vas a un museo y falta una boca, no se la haces. Pero bueno, que hay que adaptar un poco los criterios de restauración a las necesidades de la obra y de los clientes. Eso sí, le haces la boca, pero que sea reversible y cuando la quites la obra no lo sufra, que sea reconocible, es decir, que de cerca se pueda notar que no es suya, y que sea respetuosa con la obra en sí. No vamos a poner una boca así, sino que sea respetuosa con lo que quería el artista. Bien, yo siempre aprovecho para hablar de intrusismo profesional. Siempre que me tengo un micrófono lo hago porque sin criterios fundamentales de restauración no hay un trabajo correcto. Es decir, si tocamos un cuadro y luego va a sufrir mucho cuando lo restauremos, es que la restauración no ha seguido un criterio, es que no se ha hecho bien. ¿De acuerdo? Además, ahora hablaremos de la limpieza. Cuando limpiamos algo, estamos quitando algo de un cuadro, estamos disolviendo, con un bisturí lo estamos eliminando, con un disolvente lo estamos quitando, nunca podremos volver a barrerlo. Con lo cual, si se hace una limpieza agresiva, perderemos lo que es todo lo que estamos quitando. Hay que llevar mucho cuidado cuando se hacen esas cosas. Por eso es muy complicado. A mí infinidad de veces me llegan al taller, ¿con qué puedo limpiar este cuadro? Pues yo tengo ahí 50 productos y los formulamos nosotros al 20% de esto, 30% de esto, sin hacerlas probar no podemos saberlo. No hay un producto, pero los productos preparados pueden, sin hacer las pruebas, pueden causar pérdidas irreparables en las piezas. ¿Qué trae consigo esto? Que luego se encarecen los trabajos. No, esto me lo retoca no sé qué y ya cuando esté todo mal me lo restauras tú, vale, cuando llega el borra cuesta el doble. Hombre, que hay que quitar todo este óleo que ha puesto encima de esta pieza sin estropearlo de debajo. Y esto es una lupa, y esto es un bisturí, y esto son muchas horas. Entonces hay que llevar cuidado con ese tipo de intervenciones que se hacen a veces sin respeto. Y luego sí hay que tener en cuenta, porque ahora vamos a ver ejemplos, que no es lo mismo requitar una imagen y hacerlo mal en la actualidad que cuando se daba un cambio de estética en la historia del arte. No es lo mismo pasar de la época renacentista o barroco y que las pinturas renacentistas ya no peguen porque son muy clasiconas, muy serias, muy tal, y busquemos algo más teatral, más barroco, y entonces pinten encima. Eso es distinto al tema del intrusismo del que estamos hablando. Como os he puesto el de Borja, yo hay decenas de ejemplos de obras que se han tratado mal o que se han repintado. El otro día, hace más o menos de un mes, estuve viendo en una iglesia cercana, no voy a decir el sitio, cercana a un retablo de 1589, alucinante, precioso, un retablo renacentista, al cual le habían pintado esa cara, la habían retocado. Podéis observar que la mano y el pecho están sin tocar. Mirad la delicadeza del trazo, la delicadeza de la obra, y alguien pintó esos tipos. Pero esa era la de al lado. 1589, una obra del siglo XX. Y cuando pregunté, no, porque lo han hecho aquí del pueblo. Claro, esa restauración es, cuando está sin tocar la obra, es una restauración sencilla.
Es sencilla porque los materiales que se utilizan en el siglo XVI hasta el XIX son materiales muy académicos, son una forma de trabajar muy académica, con lo cual se trabaja muy bien, se limpia muy bien, son estables a nuestros disolventes y tal. Cuando tienes un óleo encima y tienes que quitar ese óleo durísimo, cristalizado durísimo, sobre un temple del XVI, te la pone. Entonces es lupa, bisturí, horas y horas y horas, y es lo que hace, primero que sufra la obra, y luego encarecer mucho los trabajos y complicarlos muchísimo. Como digo, no es el caso, aunque me voy a poner de pie y así puedo ir señalando las imágenes. No es el caso de Juan de Borgoña, de las obras de Alcaraz que restauramos. Esta es una de las obras recuperadas de Juan de Borgoña, preciosa, y esto es lo que tenía pintado encima. ¿De acuerdo? Ya digo que no es un repinte como tal, esto es una reutilización de las tablas. Esto estaba quemado, estaba estropeado, y lo que hicieron fue enyesarlo y pintarlo encima de nuevo, utilizar el soporte para hacerlo. Eso es un cambio de época, un cambio de la historia, de la estética de la historia del arte, pero no tiene nada que ver con los repintes. Aquí podéis ver otra de Borgoña, a la derecha lo que recuperamos y a la izquierda lo que teníamos encima. Mirad la diferencia de calidad entre una obra y otra. Pero pensarlo que no es que lo pintara alguien que lo supiera, sino que había un pintor allí, esto había pasado de moda y dijeron, oye, pues algo más teatral, más barroco, pues eso, una resurrección o una ascensión, tal, algún tema barroco mucho más que Jesús entre los doctores de la Iglesia, que es un tema mucho más renacentista. Pero bueno, esto es otro tema. El equipo multidisciplinar, el equipo de restauración que tenemos normalmente es un equipo muy amplio. El del Prado más, el de la diseña, bueno, son talleres muy amplios. Nosotros en el taller pues, hemos conseguido tener un poquito de colaboración de todo tipo de profesiones, ¿no? Hay arquitectos con los que colaboramos habitualmente, historiadores del arte, creadores, tallistas, trabajamos con impresiones 3D, bueno, químicos a veces, un poco de todo. Y restauradores lo pongo al final porque el restaurador sabe un poquito de química, sabe tallar, aunque no hacemos tronos completos, pero si me falta una voluta, un retablo la tallo yo. Si tengo que dorar, no doro los retablos completos, pero sí que dorar una montura, pues sabemos un poco de todo, pero conviene tirar de especialistas en muchos casos. Y aprovecho lo del historiador para decir que tenemos una jornada nueva de historiadores del arte, historiadores jóvenes en Albacete, buenísima, súper sensibilizados con el patrimonio y con unas teorías súper interesantes. Entre ellos está Francho, no ha podido venir, Francisco Nate, nuestro historiador, que es alucinante lo que sabe y la visión distinta que nos da del arte a las visiones tradicionales de los historiadores tradicionales que tenemos, que también son muy buenas, pero son distintas. Y llegamos a la parte práctica, sabemos lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y vamos a ver cómo afrontamos un proyecto de restauración. Lo primero que hacemos es, bueno, vamos a ver la obra, se lleva al taller y hacemos los estudios previos. Los estudios previos son no invasivos, no tocamos nada de la obra. Están todos, bueno, tocamos, manipulamos, pero no actuamos sobre ella. Entonces, bueno, pues a la observación, mirarla muy bien, poner diferentes intensidades de luces, unas más fuertes, unas más flojas, una rasante, poner lateral, translúcidas, a veces depende, para entender la obra. Y nunca en un rato, sino en varios ratos, un día por la mañana, otro día la tienes una semanita en la que la estás estudiando. Y luego la estudiamos por dentro. ¿Cómo podemos estudiar una escultura, un cuadro en los estratos intermedios? Pues a través de rayos X o endoscopias. Aquí podéis ver rayos X de dos imágenes, una pieza del siglo XVI, esta aquí es una pieza del siglo XVI y esta es una pieza de finales del XVIII y podéis ver diferencias, por ejemplo los ojos de cristal puestos con yeso, ojos de madera, un tipo de madera, un bloque de madera único, ¿de acuerdo? En madera conífera, diferentes bloques de madera, uno aquí, otro distinto aquí, otra madera distinta en el brazo. Bueno, pues nos explican cómo es la imagen, cómo son las tallas, cómo son los cuadros por dentro. Esta es una mano de una escultura de la entrada de Jesús en Jerusalén, llevaba una palma y se había roto varias veces y la habían reparado con unos clavos y unos tornillos sujetando los dedos, como podéis ver.
Claro, para nosotros poder ver cómo están los clavos por dentro, pues nos permite, cuando los tengamos que quitar, que lo vamos a quitar y hacerlo con madera, nos permite hacerlo de una manera más delicada, porque sabemos cómo es por dentro. Sobre todo este torcido que va así, pues si no tuviéramos esa radiografía sería imposible encontrarlo. Entonces nos ayuda muchísimo. Esta es una imagen, una Verónica, y bueno, lo mismo, podéis ver la radiografía, podéis ver cómo se utilizan ojos esféricos. Estas marcas blancas nos indican que lo que hicieron fue hacer un agujero, poner el ojo y luego cubrirlo con yeso y hacerlo por fuera. Y esta serie de clavos que tenemos aquí nos indican que se talló el busto por un lado, una vez que se tuvo la cabeza, se montó en el cuerpo, se clavó y se sujetó al torso. Y un brazo y un resucitado que también es interesante porque teníamos una grieta enorme en el brazo y claro, no sabíamos si era estable o no. Digo, tú ves una grieta y digo, bueno, ¿y esto se va a partir o no se va a partir? No lo sabes, la radiografía nos dice, tiene la grieta, pero la obra se encuentra estable porque está sujetada con los tornillos por dentro. En este caso, los tornillos normalmente los quitamos siempre. En este caso hay que tener en cuenta que si los quitamos habríamos hecho más daño que si los dejamos, porque hay que abrir el brazo entero, hay que tratarlo y tal. Entonces hay veces que si el remedio es más que una enfermedad, pues nos estamos quietos. Siguiente proceso, cuando sabemos cómo está por dentro la imagen, es ver cómo ha sido tocada por fuera, la luz ultravioleta. La luz ultravioleta nos indica los retoques de diferentes épocas que han tenido las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, podéis ver las manchas oscuras de la nariz y la barbilla, o el torso de la Virgen, podéis ver cómo tiene una zona más oscura. Esos son retoques sin criterio, son unos pequeños agujeritos que tenía la imagen porque quería dar un brochazo, ¿de acuerdo? Entonces, la luz ultravioleta nos indica muy bien las diferentes zonas y nos delimita cuáles son las zonas que están repintadas y cuáles no. Esta es la Santa Quiteria y Guerrero, era una pieza sensacional que restauramos hace un par de meses, entregamos, y podéis ver por los repintes cómo se encontraban, o este San Antonio de toda la nube de Pozo Cañada, esta nube estaba completamente repintada. También vemos el barniz, ¿vale? También con la luz ultravioleta podéis ver es un barniz dado así a lo bestia, en plan, no he hecho una imagen y podéis ver cómo chorreaba. Al no se veía, pero esto es súper dañino para la obra, es un estrato que aquí es mucho más denso y tira mucho más que en la parte inferior, por lo cual el barniz debe ser homogéneo. Aquí podemos ver con la luz ultravioleta que había acumulaciones grandísimas en diferentes sitios. Bueno, después vemos la imagen, ahora los cuadros, vemos cómo están por dentro, vemos cómo han sido retocados, cómo están. Lo siguiente que tenemos es ponernos todos con el historiador, los restauradores, ¿qué tenemos aquí? Entonces es cuando hablamos un poquito de lo que hay, el proyecto que vamos a seguir, lo que vamos a hacer en común, lo que tenemos planteado con las parroquias, ¿de acuerdo? Vamos con los procesos invasivos, es decir, ya todo planteado, empezamos a trabajar en la obra realmente. He traído muchas obras para que sea un poquito más, tengáis un poquito de todo. Lo primero es siempre, que se pueda no se hace siempre, por lo que decía, no somos educados, una empresa que trabajamos igual de bien, pero no tenemos los medios. Pero bueno, a veces cuando las piezas son importantes hacemos analíticas. Una analítica es con una muestra del cuadro, nos hacen un corte, una micromuestra, hacen un corte y nos hacen en la sección pues verla como está. Es una pintura sobre tabla, una de las de Alcaraz, y esta parte de aquí donde oscura es la madera. Pues si sabéis cómo son normalmente las pinturas, tienen una capa de yeso, unas imprimaciones, se van subiendo, pues la capa 1 es yeso, esta es una cola, la 4 es una cola para sentarlo, la 5 ya es pintura original y en la 8 de repente hay una capa de yeso muy grande. Eso es lo que nos indicó que las obras de Borgoña estaban repintadas, estaban reutilizadas. Es que habían dado una capa de yeso a todo el cuadro, lo habían dejado blanco y lo habían pintado de nuevo. ¿De acuerdo? Las analíticas ayudan muchísimo. No siempre podemos hacerlas porque encarecen los trabajos y a veces pues, cofradías, particulares y tal no están dispuestos, pero cuando tienes la posibilidad de hacer una analítica te ayuda muchísimo. Porque claro, sabes qué es cada producto, sabes qué se utilizó, sabes cómo tratarlo, no qué productos tratarlo, ya no hace falta la prueba error, sino que sabes realmente cómo es. Bueno, pues la consolidación, que es el siguiente proceso al que vamos, es cuando las obras se separan los estratos de las obras. Si habéis visto la analítica de antes, que van por capas, hay veces que las capas se separan unas de otras. Lo que
popularmente llamamos descascarillarse a veces, o burbujas, o pompas que aparecen en los barcos. Todo eso son problemas de consolidación. Podéis ver, esto es un problema de consolidación grave, un craquelado muy acentuado en un cuadro, el espejo, o este que son burbujas, pues que son burbujas de haber estado cerca de alguna vela o de algún incendio y cómo se coloca. ¿Qué hacemos con eso? Pues con la espátula caliente, que es una herramienta que utilizamos muchísimo en el taller, es una planchita pequeña, la que regula la temperatura muy pequeña, como 2 centímetros tendrá eso, 3. Entonces aplicamos cola, ¿de acuerdo? Con un papel, o la inyectamos, según veamos en la zona, según podamos acceder, y pegamos un papel encima. Cuando está húmedo todavía, entonces planchamos. Esa cola penetra los estratos internos, planchamos, secamos y volvemos a pegar un estrato contra otro. Entonces volvemos a estabilizar la pieza, volvemos a estabilizar las piezas, a volver, dejamos planas de nuevo y conseguimos que las piezas no se pierdan, porque esos craquelos que están levantados con el tiempo van cogiendo forma y terminan cayéndose y perdiéndose. Entonces esta es la manera de estabilizar. Aquí podéis ver el trabajo planchando sobre una de las cabezas de Borgoña, de Alcaraz. Y bueno, también en dorados. Aquí es otro producto, no es la cola orgánica, depende de la zona del material con el que estemos, utilizamos un producto u otro más adecuado. La limpieza seguiría la siguiente fase. Hemos estabilizado en una pieza, la actividad no la vemos, la estabilizamos con la consolidación y procedemos a la limpieza. La limpieza es el gran proceso de la restauración para mí. Una vez que quitas algo, no se puede tocar. Una vez que limpias un cuadro, si lo friegas toda la bestia, lo has perdido, y lo has perdido, no lo das pinta de encima. No tendrá valor. Entonces, si a mí me traen un Antonio López y me cargo 3 casas de Madrid, de un paisaje de la Gran Vía, y las pinto yo, ya me contaréis el valor que tiene mi parte de ese cuadro. Es decir, una vez que te cargas algo, ya no se puede recuperar bien la limpieza. Pasa mucho eso. Os he traído un vídeo, es muy cortito, dura 3 minutos, si lo vemos ya lo comenzamos, ¿no?
Es de broma, pero es súper interesante. O sea, analizado con la deformación profesional es súper interesante. Yo estoy seguro que este tío cuando hizo el vídeo, Mr. Bean, se asesoró de un restaurador. Porque me pongo un poco serio con la limpieza, pero la gente se limpia los cuadros como si esto fuera algo sencillo. Y cada disolvente, cada producto, tiene un tiempo de evaporación. Y cada disolvente o cada jabón o cada producto, según su pH, según su evaporación, según su espesor, aguanta un tiempo u otro en las obras. Y hay que neutralizarlos. Hay uno que cuando lo pones consigue neutralizarlo con otro para que no siga actuando. Estas cosas le pasan a la gente cuando se mete donde no debe. Son muy complicadas, muy complicadas. Y luego me encanta porque a veces entra en pánico, es verdad que de repente estás en el taller y tienes un problema y sale corriendo y es verdad que a veces damos vueltas por todos sitios. Madre mía, ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que está muy claro lo que le pasa, es que puede pasar perfectamente. Es que hay que conocer el producto de lo que se utiliza. Bueno, dentro de una vez que empezamos con la limpieza, depende del restaurador. Yo siempre utilizo antivisor, siempre suelo trabajar con lupas de aumento bastante grandes, cada vez más, conforme pasan los años. Pero bueno. Bien, y con lupas, cuando siempre trabajamos, pues lo que realmente sí es muy necesario saber dónde estás en cada momento. Cuando tú estás limpiando tienes que saber si estás en el estrato principal de suciedad, si estás en el barniz, si estás en contacto ya con la pintura, bueno, tienes que saber dónde te mueves, no es una superficie homogénea. La gran herramienta, las dos grandes herramientas del restaurador en la limpieza es el hisopo, es este bastoncillo de madera que le ponemos el algodón. Un hisopo, no valen los hisopos, si algún día alguien se aventura a hacer una restauración que no utilice los hisopos de los oídos, son durísimos y eso para la obra es casi frotar con algo duro. Os aconsejo siempre, bueno, os aconsejo que no lo hagáis, pero si alguien se aventura que coja un algodón y según lo aprietas, lo consigues más duro, más blando, que coja más humedad, menos, porque lo vas controlando con el tiempo. Y el otro lado de herramienta es el bisturí. Muchas limpiezas, a mí personalmente me encanta hacerlas con bisturí. Se derra más, es más delicado, pero si estás con el bisturí estás controlando dónde estás. A veces los líquidos, los disolventes, no controlan la profundidad de dónde llegan. Sin embargo, con el bisturí, si vas con cuidado, consigues siempre estar en la superficie donde quieres estar. Entonces, aunque hoy en día ya todo lo gelificamos, cuando utilizamos un disolvente lo expresamos para tener geles, para tener cremas y no utilizar líquidos, todavía no es el control absoluto que puedes tener cuando tienes algo seco y puedes trabajar con el bisturí. He traído bastantes fotos de limpiezas de obras de arte que hemos hecho porque son muy espectaculares, siempre es lo más espectacular. Este es un cuadro del padre Villanueva, está en el convento de los franciscanos de Lina, en el Camarín. Es una obra preciosa, podéis ver la parte de la derecha limpia y la parte de la izquierda sucia, que es una limpieza súper sutil, simplemente de humo, un poquito grisácea, pero no es una limpieza muy agresiva. Esta es una obra de la Catedral de Murcia, del Museo de la Catedral de Murcia, cuando restauramos una serie de obras para allí. Aquí podéis ver Hernando de Llanos, un maestro del Renacimiento, una pieza preciosa. Lo podéis ver cuando la restauramos, que la camisa, la blusa San José, era azul clarito, sin embargo en algún momento de la historia le habían cambiado, o sea que a Rebrón no le gustaba el color y le cambió el atono. Y bueno, la limpieza es lo que decía, no hay un producto, no hay una fórmula de hacer las limpiezas. En este caso, una son muy fuerte, muy agresiva y otra muy suave. Esta, sin embargo, es muy sutil, simplemente quitar una suciedad grasa, un barniz natural oxidado, lo podéis ver, y sin embargo, cómo conseguimos mantener lo que decía Goya. Han quitado el frío de la pincelada, mirar cómo conseguimos en la limpieza mantener las pinceladas del artista, quitar solo la suciedad sin tocar la pintura. A veces las limpiezas son súper suaves, podéis ver la parte sucia y la parte limpia, una tonalidad grisácea, es una suciedad clarísimamente de polución, gris, de humo. Y a veces tenemos limpiezas que son súper profundas, ¿no? Esto es la pieza Santa Quiteria de Higueruela, una pieza sensacional, y bueno, podéis ver que tenía unas capas de pintura, de barniz oxidado, bueno, la pobre tenía de todo, y debajo pues teníamos esa preciosa carnación rosácea nacarada del siglo XVIII, no sé cómo voy a decir, muy corto.
no siempre recuperamos el original, ¿vale? Esta si ese es el estrato, la capa de estrato, debajo de esta tenemos la policromía original de la obra. Es una pieza del 16 y estamos sacando una policromía del 18. En el siglo XVIII se cogió y se pintó encima. Pero como era bonita, decidimos dejarla. Quizás la de abajo era mejor, pero claro, no vamos a cargarnos una policromía buena del 18 a ver qué nos sale debajo la del 16. Pues si es buena la dejamos y quién sabe si dentro de 200 años son capaces de reproducirla, quitar esta, ponérsela a la otra y dejar debajo una y tener dos imágenes iguales. Bueno, entonces, cuando hay algo bueno, pero debajo sea magnífico, no nos lo cargamos, evidentemente. Lo de Alcalá ha sido algo muy peculiar. La limpieza de oro, de una peana de una imagen, lo mismo, parte limpia, parte sucia. Y aquí, como en la limpieza de las obras de Borgoña de Alcalá, es como debajo de estas pinturas podéis ver cómo conseguimos sacar el material que teníamos original debajo, con la dificultad que tenía, porque evidentemente, como decía, cada pintura, cada zona se pinta con un producto distinto. Pero ya si tienes niveladuras de óleo, ya ni os cuento. O sea, es que cada producto te vale para un color, para otro, vale, es un trabajo durísimo y complicadísimo. Y otra limpieza súper sutil, que además a mí me gusta mucho porque mantuvo muy bien hasta el barniz original de la pieza, simplemente conseguimos limpiarla quitando la suciedad sin profundizar porque no le hacía falta. Si el barniz está bien, ¿para qué lo vamos a quitar? Es decir, nos quedamos solo en el estrato que estorba a la pieza. Y otra limpieza donde podéis ver el trocito sucio y la parte limpia de una más. Esa pieza es preciosa, una pieza de un convento de Lin, una pieza sensacional del 18 con la Mociana, y como la repintaron en algún momento de su historia, la repintaron encima, aquí tenéis el proceso, debajo del marrón de chocolate que tenía, pues aparecía la policromía original, perfectamente conservada, con sus cejitas y todo, una pieza muy bonita. Y el prendimiento de allí, otra pieza que era así, la pintaron encima del blanco y luego la restauramos nosotros, la volvimos a recuperar como estaba en origen, y una limpieza de oro. A veces estos eran retablos, pero esto es más bien un cambio de gusto, más que un repite. Teníamos esta obra con dorados, flores, unas cortinas, y en un momento determinado se pasa de un colorido más barroco a algo más sobrio, y entonces lo pintaron de gris y purpurina, lo dejaron súper sobrio y lo cambiaron completamente de estética. Ya cuando lo restauramos, lo que hicimos fue recuperar lo que había abajo y volver a ese estado. Y media limpieza, lo que apareció debajo de los compañeros que tenemos encima, como veis, aquí no había dudas, es decir, teniendo en cuenta la calidad de esa cabeza, que es una cosa bastante popular y de baja calidad, pues no hay problema en levantarlo y recuperar una pieza de ese nivel como en la obra cuando Borgoña. Terminando ya, el siguiente proceso es el de barnizado. Creamos siempre, hay restauradores que barnizan más tarde, a mí me gusta barnizar justo después de la limpieza, porque creamos un estrato, un cristal intermedio entre el material original y lo que vamos a aportar nosotros. Entonces, si ponemos ese barniz, pues todo lo que hagamos lo hacemos encima del barniz y no directamente encima de la pintura. El barnizado es normal, como se hace en cualquier obra de arte contemporánea o antigua, un barnizado a brocha, a veces pulverizado con compresor en el barniz final. Y bueno, normalmente nosotros utilizamos siempre un barniz estable a las radiaciones ultravioletas, un barniz muy testado, muy estable, que no amarillea, que tiene un brillo adecuado. Bueno, pues el proceso es claro, esto es como cuando hay un agujero en la pared, llega el pintor y enmasilla y luego pinta con nosotros el agujero, lo mismo pero pequeñito. Cuando tenemos pérdidas muy pequeñitas, lo que hacemos es estucar, que son las espátulas de estucar que utilizamos, y lo que es más importante en este proceso es ceñirse solo la pérdida que tenemos. Entonces, si tenemos ahí una grieta, pues esa grieta se estuca, pero no se estuca todo el dedo, es decir, nos ceñimos solo el material que tenemos perdido. Aquí podéis ver un ala de un ángel de la escuela de Saltillo, como las tipos los tenemos estucados. El proceso, los materiales no son los mismos. Cuando hacemos cerámica o cuando hacemos escultura, cuando hacemos lienzo, pues hay materiales, utilizamos materiales distintos, siempre amoldándonos a la pieza. No es lo mismo cómo viaja la humedad dentro de esa cerámica que cómo viaja la humedad a través de una escultura de madera. Pues depende de cómo sea el material, utilizamos una cosa u otra.
Aquí podéis ver, claro, para mí este es el proceso olvidado de la restauración. Nunca cuentas con el pero cuando tienes que poner texturas aquí te fijas y a dejarlas a nivel con el bisturí, luego cubrirlas con el para que no se note cuando se reintegran, es un trabajo que se lleva un mogollón de tiempo, pero muchísimo. Pero no se cuenta con él porque como no tiene color, no hay limpieza, es como un trabajo intermedio, pues no se valora lo suficiente. Pero imaginaros lo que es, y claro, este trozo es un trozo así. Imaginaros lo que es cada pérdida pequeñita rellenada con estuco natural, por supuesto de color orgánica, todo rellenarlo para dejarlo a nivel cuando demos el color preciso en ese punto concreto, lo tengamos bien hecho. Y por último, para terminar, la reintegración cromática. La reintegración es la aportación de color que hacemos a las obras, ¿de acuerdo? Decía Brandi que debe ser perfectamente reconocible, es fundamental que sea reconocible. A veces se puede dar una reintegración mimética, es decir, en una obra especial de culto que tienes un agujero aquí, pues a lo mejor tienes que hacerla ilusionista, sea reversible, pues porque no vas a dejar una obra de culto de esa manera. Pero en general siempre la hacemos que sea reconocible. Hay diferentes técnicas para que sea reconocible. Bueno, lo hacemos con pinceles muy pequeñitos, del 0, del 1, como mucho del 2, depende del tamaño. Y las diferentes técnicas que tenemos, por ejemplo, aquí tenéis una pérdida, como la reconstruimos, es un bajo tono, esa casa es un poquito más clara que el original. Como veis, esto es un poquito más claro que esta parte de abajo, esto es un poquito más claro que la parte, es decir, nos vamos haciendo el dibujo un poquito más claro. Aquí es durante el proceso de reintegración. San Miguel de Alcalá, si no lo conocéis, es una pieza magnífica de Roque López. Aquí estamos reintegrándolo, podéis ver cómo se hace. Esta sería otra de las técnicas que utilizamos, la veis aquí, se llama regatino. Pensad que esto es un trocito muy pequeño. El regatino es la sucesión, la unión de líneas que ponemos con diferentes colores para conseguir que a 1 metro no se note nada y de cerca se vea perfectamente cuál es la parte que trabaja el restaurador, porque si hiciéramos lo mismo que haya hecho estaríamos falsificando, estaríamos imitando y falsificando lo que hizo el artista. Sin embargo, nosotros queremos que haya diferencia entre lo que hizo el artista y lo que hace el restaurador, que no tiene valor artístico, ¿de acuerdo? También podemos hacerlo con una sucesión de puntos, y aquí podéis ver una de las tablas de Alcalá que tenemos todos los criterios hechos, porque amoldamos los criterios, esto controvertido, amoldamos los criterios de reintegración a lo que necesitaban las piezas. En unas zonas había puntos, en otras rayas. Normalmente cuando haces una obra, o haces regatino, o haces puntos, o haces bajo tono. Pero en este caso fuimos amoldando las piezas tan grandes y zonas tan grandes de pérdidas que nos fuimos amoldando. Entonces en los dorados tenemos puntos y en las zonas grandes tenemos regatino. Y teníamos la cara de Baltasar, de Gaspar, perdida completamente. Teníamos un agujero ahí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues a través de una foto de otro cuadro Juan de Borgoña muy parecido que hay en la Catedral de Toledo, conseguimos el dibujo. Y aproximadamente hicimos la forma que debía tener la cabeza. Con la barba, como las trabajaba con el pelo y todo, con regatino y sin definir formas. ¿Por qué? Porque si no estaríamos falsificando. Estaríamos falsificando la obra de Borgoña, estaríamos engañando. La gente ya diría, ¿cuánto Borgoña? No, eso no es Borgoña, eso es el restaurador. ¿De acuerdo? Borgoña es la cabeza de la Virgen, la cabeza de Baltasar, del niño, pero esa cabeza no. Entonces, si os fijáis, en una obra en la que va a estar, además, esta está a 6 metros de altura, se ve perfectamente en el conjunto la cabeza, y sin embargo no es nada invasivo y es respetuoso con la obra de arte, y respetuoso con el autor. Y respetuoso con el incendio en el que estuvo que la mutiló. Es decir, que nos adaptamos a cada zona lo que tenemos, cómo tenemos que hacer. Y terminamos las obras con una protección final, que es un barnizado general a todas las piezas. De cada pieza tiene uno de un tipo u otro. Hay que llevar cuidado con la gente de la Semana Santa, que le dicen que tienen protección y ya piensan que les puede llover y que no pasa nada. No, es una protección que viene muy bien, pues en caso de que le caiga algo, resbala, aumenta un poco, pero realmente es una cosa mínima. Es decir, que lo que hace es protegerla, sobre todo estabilizar las reintegraciones. Tenéis algunos de los pasos que hemos restaurado, que he restaurado hace unos años, el prendimiento de allí. Si tenéis oportunidad de conocer la iglesia de Jorquera, es increíble si podéis verla. Esto lo restauramos hace 5 años
Las pinturas murales tienen 20 metros, 18, 20 metros de alto. Es tremendo, muy bonitas. Y todas llevan una protección u otra, ¿de acuerdo? Estas pinturas las recuperamos, también las encontramos, las descubrimos, estaban tapadas en un retablo en el santuario de Cortes. Bueno, dos piezas, una de Roque López, de Higueruela, San Antonio, también es de Higueruela, Santa Quiteria. También hace un par de años restauramos el Benjamín Palencia, que está en Marrakech, una obra magnífica, magnífica. Y una de las obras de Borgoña última. Para terminar, otros procesos que realizamos, como decía, a veces tenemos que tallar sin ser tallistas, porque con mayor o menor destreza tallamos, muchas veces doramos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el material de dorado, las piedras de ágata, el guantelino, la polonesa, bueno, pues un poquito de todos los materiales que utilizamos, aquí en el proceso de dorado con oro fino, incluido. Y bueno, para terminar, ya, no sé si he tardado demasiado, ¿no? Y deciros que no somos artistas, ¿vale? Yo no me considero un artista cuando pinto, pero como restaurador no me considero un artista, no somos artistas, no somos creativos. Nosotros somos técnicos que trabajamos con obras de una manera técnica, que la estudiamos, como habéis podido ver, que la trabajamos de una manera determinada, pero no somos creativos ni tenemos una sensibilidad artística muy desarrollada a la hora de trabajar. Es imprescindible conocer cómo se hacen las obras, saber los estratos, cómo se han hecho, conocer cómo se trabaja. Saber con qué pinta un pintor a la hora de restaurar ayuda muchísimo. Es imprescindible saber por qué se han deteriorado. Es decir, no es lo mismo que un color esté alterado por calor, porque esto acerca a un incendio, que haya cristalizado mal porque tenga una alteración de origen, porque no se movió bien el pigmento. ¿De acuerdo? Depende de dónde venga el deterioro, se trata de una manera o de otra. Que los daños que sufren las obras en muchos casos son irreversibles. Eso es imprescindible saberlo. Y los tratamientos que hacemos también. Es decir, si yo inyecto cola en una imagen y la plancho para pegar los estratos, nadie podrá quitar esa cola nunca. Hay cosas que no se pueden quitar. Es decir, si tienes una bolsa y la inyectas y la planchas no la podrás quitar. Así que hay que llevar muchísimo cuidado y conocer muy bien lo que se hace para lo que haga irreversible, que sea bueno en la estabilidad futura de la obra. No sea una cosa que arregle ahora a la hora y dentro de 20 años tengamos un problema gordo. La mano del restaurador debe pasar desapercibida, fundamental. Cuando alguien ve una obra tiene que decir qué bonito está esto, lo restauró Pablo Nieto, fatal, un desastre. Si dejas tu sello como restaurador, está mal eso. El sello es del pintor y el artista que hizo la obra, que es el que realmente tiene mérito. Ese es el creativo que lo hizo, ese es el especialista, ese es el que vale, el que hizo el pintor. Nosotros lo que hacemos es conservarlas. Y luego, por último, saber que cada pieza es única y especial, así como cada parte de ella, y que hay que sentir lo que haces cuando estás trabajando. Si tú no respetas el arte y no quieres el arte y no te gusta el arte, no lo sientes, es posible que te pases 2 días para hacerte un trocito así y no se caiga mal. Si tú no quieres esto y no lo admiras y no estás comprometido, al final le das con el dedico, lo estucas, lo pintas y se acaba el asunto. Y no es eso. Tienes que luchar por conservar el máximo posible de una obra de arte, que perdure en el tiempo y que sea para siempre. Y que los hijos, los nietos y el resto del mundo pueda verla conforme pasa el tiempo y no vayan viendo cada 20 años se pierde un cachito y se quite y al final sea obra de un restaurador y no sea obra de un artista. Y termino con la última imagen, en agradecimiento a los que habéis venido. No sé si habéis leído el tema del Murillo, bueno, si sabéis, el año pasado con el trabajo del Corredor de Borgoña que habéis visto, encontramos las obras de Juan de Borgoña y en el siguiente trabajo, que ya es casualidad, en el Bonillo nos han aparecido otras 5 obras del siglo XVI en un retablo del siglo XVIII. Rocambolés. Se ve que montaron el retablo y cogieron unas tablas viejas que habían allí, las pusieron y pintaron encima. Y cuando hemos llegado a la restauración nos hemos dado cuenta de que esas obras son de 2 maestros del Renacimiento, uno de ellos Juan de Borgoña, y estamos recuperándolas. Y la primera imagen que se va a ver de eso es esta, donde podéis ver que debajo de esta pintura os aparece, mirad qué maravilla de boca, una pintura posiblemente de final de 1500, 1400 y mucho, 1500 y muy poquito. Y bueno, sois los primeros que la veis.
Y clarísimamente estamos hablando, si lo de Borgoña fue un bombazo de lo de Alcaraz, preparaos que viene una buena luna de conillo. Además, pensar que está pasando una cosa increíble en la provincia, y es que parecía que la pintura del siglo XVI no había venido por aquí. Finales del siglo XVI ahí, la tabla de Chinchilla, hay pocas cositas sueltas por ahí, el tablo de la Virgen de los Llanos, bueno, y de repente han aparecido en 2 años 13 obras del siglo XVI de una calidad bestial, de grandes maestros del XVI, y eso pues quizás reescriba la historia de nuestra provincia a nivel artístico, a nivel histórico, y sobre todo yo creo que hay una zona que se puede beneficiar de ello, porque al fin y al cabo cuando pones en valor ese tipo de obras hay gente que va a verlas, que come en los pueblos, que se hacen visitas, que se venden recuerdos, y es una cosa que puede servir también de dinamización para esas zonas. Gracias por haber venido, espero no haberme puesto muy pesado. Y si alguien tiene alguna pregunta, encantado, que a mí me encanta hablar de esto.